Buenas noches y bienvenidos al podcast del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú. Tiene como objetivo fomentar la conciencia marítima en todos los peruanos a través de la conciencia y del conocimiento de la historia y la realidad marítima. Sus conductores, Juan Carlos Llosa y el que les habla, Augusto Ganosa. Juan Carlos, buenas noches. Hoy día toca hablar el capítulo o el episodio número 16 de la Comisión de la Verdad. Creo que se ha hablado muchísimo, pero creo que este es un podcast que trata sobre temas histórico-marítimos y esta es parte de la historia de la Marina. Juan Carlos, empecemos explicando un poco los antecedentes de esta comisión. Bueno, buenas noches, Tito. Nuevamente estamos reunidos para conversar sobre estos temas interesantes. Como tú bien has señalado, el informe y los acontecimientos durante los 20 años anteriores tienen que ver directamente con la participación de la Marina de Guerra del Perú en la lucha contra el terrorismo y por lo tanto es parte ya de la historia marítima del Perú, que el Instituto promueve, escribe, fomenta, siguiendo los valores de nuestros fundadores en 1972 y que a su vez promueven, vale la redundancia, el espíritu de los marinos de los orígenes institucionales y que rescatan nuestra historia y sus enseñanzas. Sin duda alguna, la lucha contra el terrorismo dejó además de muchas víctimas, mucha destrucción, lecciones también para el país. De alguna manera, la Comisión de la Verdad quiso exponer al Perú, al país, casi 20 años de lucha sangrienta del Estado peruano, de la sociedad peruana en su conjunto, contra un grupo de criminales que, izando banderas ideológicas importadas de realidades distintas como la China o la Cuba de Fidel Castro, quiso imponer gobiernos comunistas, ambos de diferente línea tal vez, pero con el mismo objetivo, la destrucción del sistema democrático y todos los valores tradicionales, conservadores y también de alguna manera liberales de nuestro país, nuestra historia en general. La Comisión de la Verdad fue creada por una presión. Tras la caída del régimen de Fujimori, nosotros, y eso lo escribí, hay un artículo publicado hace poco, escrito bastante sobre el tema de la Comisión de la Verdad en los últimos tiempos, que ahora puedo hacerlo estando en retiro, vinculado al MRTA principalmente, que es un tema que no se toca mucho, dicho sea de paso, que ha pasado un poco desapercibido y que es una de las mayores irresponsabilidades o culpabilidades de este informe y de sus comisionados. A raíz de la caída del gobierno de Fujimori, pues hay un problema político muy grande, ¿no es cierto? Y los partidos políticos, este partido o estos grupos, llamar partido es mucho decir, movimiento que sostenía políticamente en parte al gobierno de Fujimori, pues es prácticamente aniquilado. Y del otro lado, pues no hay partidos políticos de izquierda. El APRA es un partido de izquierda tradicional que está un poco descolocado por lo que ha pasado después del primer gobierno de Alan García, y la izquierda marxista, de las diferentes tendencias, también está desprestigiado. No ha tenido una voz firme contra la acción de los terroristas, entonces frente al país hay un desprestigio grande. Surge un vacío ahí que van a llenarlo determinados activistas políticos importantes que provienen algunos del marxismo ortodoxo, que ha sufrido transformaciones o que ha sufrido un gran golpe tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética, y que empiezan a actuar políticamente ya desde otros escenarios. Dejan el partido político, dejan la idea de llegar al poder a través de las urnas y buscan ejercer el poder en el Estado a través de organizaciones de la sociedad civil. Es un concepto que lo empezamos a escuchar, que es muy antiguo, pero se empezó a escuchar mucho a partir del 2000. Y son estas organizaciones gubernamentales, son algunas instituciones, algunas universidades,
que están ajenas a o donde hay mucho, sobre todo en la universidad pública, que está dominada por la izquierda marxista. Esta es una nueva izquierda, una izquierda liberal, una izquierda que algunos autores llaman izquierda cosmopolita, que es una suerte de síntesis o simbiosis entre una izquierda liberal y una izquierda neomarxista. Y lo que buscan es establecer lo que se ha definido como políticamente correcto. Lo políticamente correcto. Y lo políticamente correcto era decirle al país que el gobierno de Fujimori había sido una dictadura, que se habían cometido una serie de abusos a los derechos humanos y que los socios de esa dictadura pues eran los militares. Y por lo tanto el país tenía que actuar con mucha severidad respecto a eso, a esas responsabilidades, ¿no? Entonces, una de las maneras de encontrar un camino para señalar con claridad que ellos, es decir, este grupo de personas que conocemos, muchos de ellos, tal vez el más identificable, don Diego García de Sayán, que asume el Ministerio de Justicia en el gobierno transitorio de Valentín Paniagua. Valentín Paniagua firma la creación de una comisión de la verdad, cuyos integrantes son presentados o coordinados por García Sayán y su equipo, y deciden, no es la primera vez que pasa, por supuesto, ya había pasado en Argentina y en otros lados, con Ernesto Sábato, y en fin, hay otros países donde lo que se busca es decir qué es lo que pasó acá, ¿no? Bueno, esto era muy fresco, se criticó mucho, se critica y la defensa inmediata fue hacer el tema, esperemos que pase el tiempo para hacer el informe y ahí veremos. Esto que pasa un poco desapercibido, porque bueno, mejor dicho, va a tomar su tiempo hasta que 3 años después, ya con Toledo, con el reo Toledo, se emite el informe de la Comisión de la Verdad, es presentado al presidente de la República y a las autoridades del Ministerio de Defensa. El ministro de Defensa de la época, creo que era Leoré de Mola, y yo siempre empleo la palabra en estos términos porque a mí me gusta decir las cosas como son. Miserablemente, cuando ahí se estaba atacando a las Fuerzas Armadas peruanas, que habían derramado su sangre, ninguno puso una objeción. Se paró del lugar y se retiraron mientras sucedía, mientras escuchaban las palabras de Salomón Lerner, que yo he escrito un artículo hace un tiempo que lo titulé precisamente Los Miserables, y eso lo vamos a conversar, y lo justifico, y estoy seguro que ninguno de esos podrá rebatirme lo que yo digo en ese artículo y en otras expresiones que he hecho, ahora que puedo estar en el retiro, porque estando en la actividad no era mi función hacerlo. Estando en actividad, uno cumple su función como miembro de las Fuerzas Armadas y no tiene por qué dar comentarios de orden político. Evidentemente, las Fuerzas Armadas asumió los liderazgos del momento de que no era conveniente para enfrentar más al país o buscar una situación más enfrentamientos entre peruanos, dejar que estos miserables siguieran con lo que a mí me parece un error, pero también es comprensible. Porque ha habido una asociación muy estrecha entre el Fujimori y los altos mandos militares durante buena parte de los 90. Eso no se puede discutir, con errores y con aciertos, es verdad, algunos con delitos, pero era difícil ya ante este discurso y frente a un régimen caído de mala manera. Desgraciadamente Fujimori no supo retirarse del poder con un poquito de hidalguía, si se quiere, o de dignidad. De mi punto de vista, se fue mal. Y eso puso en una posición muy débil a quienes de alguna manera habían participado en esos gobiernos y que hicieron muy buenas cosas en provecho del país. Y muchos, en el caso de las Fuerzas Armadas, ponen en riesgo sus vidas. Tú has leído el prefacio, porque claro, cuando se firma este documento y se presenta, y se hace, el Estado peruano lo asume como. Entonces se convierte en muchos casos en políticas públicas.
efectivamente. Y se emplea además como medio probatorio o como medio incriminatorio. ¿A quiénes? A los terroristas no, porque esos ya estaban juzgados. Porque ellos no participaron en la Comisión de la Verdad. Y además estaban ya juzgados, muchos de ellos, ¿no? Y otros estaban amnistiados. Entonces, ¿contra quién se estaba orientando el documento legalmente, en términos legales? Contra nosotros, Con y sin querer contra las con fuerzas el otro ocupas. bando, pues, evidentemente. Es lógico. La intencionalidad es clara. Bueno, disfrazado de una suerte de corrección, porque a partir de ese momento, con este documento, primero el nombramiento y después con el documento, esta gente pasa a tener un protagonismo enorme en el país y empieza a colocar la agenda política en nuestro país. Y dice quién actuó bien y quién actuó mal. Son los nuevos jueces de la moral peruana. Y cobardemente hemos permitido durante 25 años en esta suerte de lo que algunos llaman República Caviar, que un grupo de sumos pontífices de esta corriente izquierdista cosmopolita sean los que digan quién está bien y quién está mal en el país. La moral a su medida. ¿Te das cuenta? Pocas han Sí. sido las voces, porque yo siempre lo sostengo, en el Perú no existe una derecha organizada, no hay partidos, existen derechistas, pero no hay derechas, no hay. No hay instituciones, no hay partido sólido, permanente. ¿Cuánto me vas a decir tú que no hay ninguno pues, que tenga una trayectoria de por lo menos 25 años? Como sucedió en Chile cuando se fue Pinochet, la UDI inmediatamente, sí, tal vez ahora ya muy venida a menos, pero en su momento jugó un papel importante. ¿Quién juega ese papel importante en el Perú? Nadie, hasta ahora, porque en su momento cualquier cosa menos una ensalada rusa, ¿no es cierto? Uno no sabe para dónde va a patear, ¿no? Y ahí quería decirte algo. Sí. Te agradezco por la explicación y todos los antecedentes porque son antecedentes políticos, porque justamente estuve investigando bastante sobre este tema, tratando de ser lo más objetivo posible. Las comisiones de la verdad históricamente en el mundo han sido hechas en forma inmediata o en forma después de muchas generaciones. Hay críticas en ambos lados cuando debería ser inmediato y cuando debería ser después de muchas generaciones. El objetivo siempre de una comisión de la verdad, porque su nombre lo dice, es hallar la verdad. Y sobre todo ser justo, porque va a traer consecuencias. El gran problema de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú fue que se realizó en forma inmediata, con información incompleta. Quiere decir que la información que contaban ellos era con testigos, pero la información de la Fuerza Armada no estaba disponible, obviamente no está disponible, porque la información de la Fuerza Armada tiene reserva y confidencialidad, obviamente, porque ha sido parte de combates. No pudo contar con información de una parte en forma completa. Ese es el primer punto, tiene información incompleta. Tuvo un sesgo, como tú lo dijiste, importante porque el que lo crea fue el gobierno de Paniagua, que era un gobierno que se creó, o sea, que asumió el poder y rápidamente quería tomar una posición antagónica al gobierno saliente, porque Sin duda, Fujimori apestaba, entonces tenía que ser antagónico. Y esta Comisión de la totalmente. Verdad y los que la eligieron y los integrantes tenían ese sesgo. Eh, las narrativas dominantes en ese momento eran así. Y lo peor que sucedió en esta Comisión de la Verdad, que tiene información incompleta, que se realiza con mucha información de una parte y no de la otra, es que llega a conclusiones que son dogmas. Por ejemplo, números de muertos que al final se convirtieron en dogmas que nadie puede refutar. Lo peor es que se convirtieron en políticas públicas. ¿Y cómo tú vas a liderar un país con una comisión de la verdad que carece de objetividad? Porque tiene información incompleta de una de las partes, de ahí ya no tienes la verdad. Fue realizada en un momento totalmente sesgado por una posición política. Los integrantes de la misma eran integrantes con un sesgo político. Entonces,
El resultado, que fue una investigación seria, obviamente fue una investigación seria, pero sesgada, No hay duda de eso. incompleta en información. Ese producto es una comisión que no es toda la verdad y que no es justa. Y lo peor, que en vez de reconciliar, nos dividió. Y ese Bueno, es primero el habría que ver, principal defecto que yo hallo en esa comisión de la verdad. Es una comisión que primero nos ha dividido. habría que ver de qué verdad estamos hablando, ¿no? ¿Cuál verdad? Sí, ¿Qué verdad se quería porque lo que mostrar al pasa es que país? efectivamente, a lo que yo voy es el fin supremo del Estado, es si se quiere hallar la verdad, es llegar a un punto en el cual se conozca lo que realmente pasó y para eso uno tiene que tener toda la información completa. Por eso Claro, que mi pero qué verdad, posición ¿no? O sea, siempre, siempre es tener toda la información de un lado y del otro y del tercero y del cuarto, pero toda, para poder llegar a una conclusión. Otra cosa que critico lo que tú dijiste, que el gobierno de Fujimori tenía a varias, obviamente, de las cabezas militares en ese momento, pero acá se habla de la Fuerza Armada y las responsabilidades son absolutamente individuales, no de la institución. Y acá se institucionalizó el pecado, cuando miembros de esa institución éramos nosotros que no teníamos absolutamente nada que ver con esto. Eh, es más, hasta pensábamos distinto, pero somos miembros de la Fuerza Armada y uno sabe que cuando es miembro de la Fuerza Armada pertenece a una élite en el Estado que cuando todo sucumbe, nosotros respondemos. Entonces, la formación es distinta. Entonces, ahí voy y eso quería explicar Juan Carlos y ahora quiero que pases a que nos expliques un poco por qué. ¿Por qué sucedió así? bueno, puede haber sido, tú sabes, yo estudié ciencia política en la Católica justamente cuando estaba saliendo el informe de la Comisión de la Verdad, 2003 a 2005. Muchos de mis profesores y mis compañeros tuvieron mucha acción directa en la Comisión de la Verdad. O sea, en términos de sociología, historia, si se quiere, pueden haber muchos aciertos de diagnóstico del problema, sin duda, ¿no? Pero siempre, pues, el problema es cuando es utilizado esto políticamente. Esto nace de una necesidad política, una exigencia de afuera, de esta izquierda cosmopolita, que quiere destruir lo que se ha conseguido en los 90 principalmente en cuanto al orden y la derrota del terrorismo, porque el que tiene esa factura, esa propiedad, es ante el país, es el expresidente Alberto Fujimori, los merecimientos, por supuesto, del caso. Porque Fujimori, la Fuerza Armada tiene una lucha desde el año 82 y es un proceso complejo. Para el año 88, Sendero Luminoso ya había perdido la guerra, pero no porque los gobiernos de ese momento dieran las disposiciones para ello, sino porque no habían logrado reunir un suficiente número de gente armada con un entrenamiento para armar un ejército guerrillero popular capaz, como sucedió en la China de Mao en los 40, para la Fuerza Armada regular, la Fuerza Regular. Y amén de eso, a pesar de lo difícil que fue, a pesar de incluso de abusos que se pudieron haber cometido, el tema es que la Fuerza Armada empezó a ganarse a la población en un proceso lento y que fue acompañado de infiltración en las filas del enemigo. Y esas cosas toman tiempo, años. Acuérdate que esta gente habla de lucha, de guerra sin tiempo. Las Fuerzas Armadas tuvieron que combatir con alguien que pensaba en una guerra sin tiempo. Estas cosas tomaron su tiempo, valga la redundancia, en ese proceso, pero siempre faltó una decisión firme de parte del estamento político para solucionar el problema. Y eso recién sucedería. Primero, la primera decisión firme, en valga la verdad, la dio el presidente Fernando Belaúnde al disponer el ingreso de la Fuerza Armada en diciembre de 1982. Pudo no haberlo hecho, así como Fujimori pudo no haber tomado la decisión de recuperar la embajada. Pudo no haberlo hecho y probablemente el baño de sangre en el 82-83 hubiese sido más grande aún. Hay gente que piensa lo contrario, yo pienso que hubiese sido mucho más grande, porque Sendero Luminoso hubiera seguido matando más gente de manera indiscriminada.
porque eso era el baño de sangre. Guzmán quería baño de sangre en el Perú. No nos olvidemos de eso. No nos olvidemos. Entonces llegan los 90 y Fujimori da las medidas políticas convenientes que fortalecen la acción militar porque en esta lucha te necesitaba ese respaldo político con jueces sin rostro, con ley de arrepentimiento, con un sistema de inteligencia integrado. Todas esas medidas fueron determinantes. ¿Por qué no hay más taratas? Porque Guzmán se dio cuenta que porque se ve arrinconado. La acción de la policía es importantísima dentro del perímetro de la ciudad. Pero para que Guzmán no tome Palacio, ¿quién iba a evitar eso? ¿La DICOT, GI? No. Que una turba enorme liderada por Guzmán como Mao lo hizo en la China, ¿quién lo iba a evitar? ¿Quién lo evitó? ¿O se cree que Guzmán no pretendía eso? ¿Ah? Sí, pero Como no lo hizo tenía el también poder para hacer. Fidel en Cuba. Porque no podía pues enfrentar una respuesta militar directa. No podía. Pues. Entonces él estaba tratando de causar este terror en Lima desde el año 89 para que de alguna manera los gobiernos cedieran y en este proceso de debilitamiento y de desconcierto entraran a Palacio y tomarlo. Eso es el poder. Eso es lo que él pensaba. ¿Qué cosa creen? Claro. ¿Que estaba jugando a ver qué le ligaba? No. Entonces, esa realidad no la rescata la Comisión de la Verdad. Y no dice, tampoco, empezando por mentir por la cantidad de muertos, que eso desde sí ya invalida la verdad, Ujú. ¿no? Al decir, al multiplicar por 2 o por 3 la cantidad de muertos, porque claro, 25.000 o 30.000 no era un número pues exorbitante, había que inflarlo y decirlo fuera del país además, ¿no? Hay que recordar eso. No lo dicen acá, lo dicen en el extranjero. Porque decir 70.000 muertos, ya bueno, pues ya eso. ¿No? Porque son unos miserables. Pero yo te voy a hacer recordar lo que dice Salomón Lerner, porque cuando se explica las críticas que se hicieron, no has leído, no has leído. Yo no he tenido que leer ni 50 miles de páginas. Yo he analizado el informe, la parte de las Fuerzas Armadas, que un profesor mío de la Católica lo hizo. Un análisis que carece de mucho entendimiento de lo que es el empleo en poder militar. Y claro, Ujú. Morales Bermúdez, porque Morales Bermúdez se trajo abajo a Velasco. Y esto también está lleno de velasquistas, de miembros del MIR, ¿no? Ajá. Porque Ok. no solamente son los comisionados, es todo el entorno alrededor. No se crea que eran los comisionados. ¿Quién eran Carlos Tapia y Carlos No, Iván por de favor. Gregori, que daban lecciones de democracia, cuando ellos habían sido miembros Imagínate. del MIR, del Movimiento Izquierda Imagínate. Revolucionaria, que era Claro. heredera del APRA rebelde, de la Puente Ujú. Uceda, del Ejército de Liberación Popular, de Héctor Béjar, que lo hemos tenido hace poco como ministro de Canciller. Y además, lo más grave, que el Ministerio de Cultura hizo una película sobre Javier Heró, uno de estos guerrilleros, que porque era poeta y no sé cuántos. Eso es parte de esta cultura que hemos estado viviendo. Salomón Lerner, en su prefacio, de manera insultante frente a las Fuerzas Armadas, que voy a ser un poco duro, no tuvieron el coraje de decirle, oiga, no nos insulte, miserable, ¿no? No nos compare. Sí he leído ese prefacio y te he comentado al respecto. Pero sí tiene fundamento para observar que estas 2 décadas de destrucción y de muerte no habrían sido posibles sin el profundo desprecio de la población más desposeída del país, siendo evidenciado por miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, felices con decir que es un partido político, y agentes del Estado por igual. Reitero y vuelvo a leer para que no quede ninguna duda de la miseria de estos tipos, ¿no? De este tipo que firmó esto. Y muerte no habrían sido, de estas 2 décadas de destrucción y muerte, no habrían sido posibles sin el profundo desprecio a la población más desposeída del país, los más pobres del Perú, evidenciado por miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, y agentes del Estado por igual. Ese desprecio que se encuentra enraizado en cada momento de la vida cotidiana de los peruanos. Esa sola frase, esa sola acusación, bastaba para que la Fuerza Armada y para que buena parte del país se parara y dijera, no aceptamos esta barbaridad.
Pero además de eso, mi querido amigo, el MRTA, acá no encuentras una sola letra del MRTA, del movimiento terrorista que secuestró a empresarios, a ciudadanos en unas cárceles espantosas, que asesinó a sangre fría al general López Albújar, que mató cientos de personas peruanas. Y estos han cometido la atrocidad, y que nadie se los ha dicho en su cara, de decir que no, ellos fueron responsables únicamente del 1.8% de las víctimas. Fuerzas Armadas del veintitantos por ciento. O sea, las Fuerzas Armadas fueron peor que el MRTA según estos malditos. Hay que decir las cosas con claridad. Y que alguno me lo diga en mi cara para que me diga que no es así. Porque, No. claro, como no ha habido respuesta, como a nosotros no nos correspondió hacerlo, desgraciadamente, que dijo la DOGEN en su momento. Algunas voces, por supuesto, hubieron, pero no la suficiente. Sí. La Comisión de la Verdad, Juan Carlos, atribuyó números y porcentajes de responsabilidad sin contar con información de los militares que hubieran permitido una verificación documental del tema. Pero es que era muy difícil que se las Eso dieran, no es, porque es ya se correcto. sabía cuál era, Yo lo sé, Juan ya se sabía Carlos. cuál era la dirección donde iba, pues. Yo lo sé, Juan Carlos, pero tú no puedes armar una comisión de la verdad que busca la verdad si tienes información incompleta. Porque si tienes información incompleta, esta verdad que la asumió el Estado peruano tiene un sesgo estructural. Pero escúchame, no solo es que por Y más que está mal tuviesen hecho. toda la información, el direccionamiento político era claro, era ir en contra del vencedor del Pero terrorismo, es que, Fuerzas Armadas es y que el ese es uno presidente de los Fujimori. problemas, sí, ese es uno de los problemas, obviamente, dentro de la Comisión de la Verdad, te lo doy. Pero si no hablemos del sesgo, hablemos, ya, no importa, hablemos de la objetividad de la información. Es que si Tú hay no sesgo no hay puedes hacer un objetividad, pues. informe, Pero si todos, la mayoría de la gente proviene de la izquierda, una izquierda peruana que nunca se manifestó, nunca rechazó, nunca dirigió ninguna marcha ni nada contra estos miserables, contra estos así asesinos. es, Juan Carlos, Entonces, entonces, pero vayamos a la entonces, parte ¿qué va? objetiva. Tú no puedes ¿Cómo, armar un cómo? informe Porque serio se hizo, si pues. no cuentas con información. Pero los Y, responsables son y el Toledo y Paniagua. resultado, sí, el resultado que se ha tomado como verdad no es la verdad. Pero por supuesto que Y no. entonces el resultado de esto es que tenemos este mamotrejo que se ha hecho con información incompleta y que se ha vuelto política del Estado y ahí Así es. generó muchas políticas contra las Fuerzas Armadas, régimen disciplinario, Contra y el todo país en este es el general. nacimiento, claro, este es el nacimiento de la debacle de cómo hacemos para denigrar a las Fuerzas Armadas y minarla desde adentro, A castigarlos basados en esta mentira. primero por un tema de formación marxista. Segundo, Claro. por haber sido socios del dictador. Eso es el tema. ¿Ya? Eso es el tema. Y yo, y Pero yo, yo te voy a y leer yo una quiero, Juan cosa más Carlos, sí, perversa. Juan Vamos a Carlos, tener que extendernos un poquito más en este programa porque hay unas cositas más que yo te quiero mencionar. Mira, déjame leer así, esto nomás. ok, Juan Carlos, dale. Lo que dice este sujeto de apellido Lerner. Durante años, las fuerzas del orden olvidaron que ese orden tiene como fin supremo a la persona y adoptaron una estrategia de atropello masivo de los derechos de los peruanos, ¿ya? Incluyendo el derecho a la vida, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, tortura, masacre, violencia sexual, bla, 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 que por su carácter recurrente y una amplia difusión en un patrón de violaciones de derechos humanos, el Estado peruano y sus agentes deben reconocer para subsanar. Reconocer que Toledo, que se debe morir en la cárcel, ojalá, aceptó esto. Toledo no sabe nada, pues, solamente No, pero sabe lo que aceptó. tú ya sabes. Por eso que yo le deseo, sentimentalmente, emocionalmente, que se muera en la cárcel. Ese y otros malditos que paguen por el daño, porque esto es una afrenta contra la gente que hemos conocido y perdió la vida luchando contra el terrorismo, que fue asesinada. Ferata,
Ponce, Sí, Zamora, nuestros ujú. patrones que murieron en González, Ribotti y Sergio González Jordán y Rigotti, tantos otros, oficiales del ejército, la Jordán. policía, personas, tanta sangre derramada en nuestra patria para que estos malditos vengan a decirle al país que olvidamos nuestro deber y asesinamos vilmente a nuestros compatriotas, Eso no porque es no hablan de así. dos gatos, ¿no? No No, hablan de Ted sobre todo Hurtado, que lo hizo y de es un manera amplio, totalmente denigrante del uniforme, es, o de otros, me ¿no? me hace recordar cuando te juzga un juez que no entiende absolutamente el régimen militar. Por eso es que también minaron la justicia militar, porque la justicia militar es específica y especial para entender estas circunstancias de combate. Entonces no Así puede es, hacerlo cualquier juez. así Entonces, es. para buscar la justicia, porque al final yo voy, y este es un comentario, Juan Carlos, aunque no lo creas, este podcast lo escuchan todo tipo de gente, no solamente gente relacionada a la Marina, sino esto obviamente lo van a escuchar gente de izquierda. Y yo les digo a nuestros amigos de izquierda, e insisto con esto, que esta comisión carece de verdad por el sesgo estructural que tiene, por falta de información, por una Yo de las solamente partes. te digo sobre ese punto. El general Noel, Clemente Noel, el primer jefe político militar, que fue entrevistado por la Comisión de Verdad, pregunta dónde están sus declaraciones. No están, tú buscas en internet, no está el general Noel. Lo que es más grave, y lo que es más grave, en el capítulo de Fuerzas Armadas, el general Noel escribió un libro que se llama Memorias de un soldado, de su experiencia como jefe político militar. ¿Tú crees que citan una coma de ese libro? ¿De un actor principal? Entonces eso ya echa por tierra Sí, cualquier posibilidad de algún valor. No tiene ninguno. Porque y es por como yo eso, creo, sí, Mariscal Guden, que escribió su memoria del soldado, el mismo título, y habla sobre los panes. Como yo, si voy a hablar de la guerra relámpago, no voy a citar al general Gudera en sus memorias, no voy a hacer un análisis de lo que él ha hecho para hacer una explicación estratégico militar histórico de ese evento. mm, Estos lo obviaron. ¿Por qué? sí, Porque, pero, porque además fueron torpes hasta en eso. Sesgados y torpes. Pudieron haberlo hecho y criticado seguramente, pero ni siquiera eso hicieron. mm, Porque era la manera de no siquiera darle una sola línea a los protagonistas con uniforme. Porque sí, no podían permitirse eso porque les salía de caras. No podían, eso, ¿no? Pero, y para terminar esta volviendo, parte, solamente dime. permíteme decir esto. El objetivo, uno de los objetivos principales de la Comisión de la fue liberar de responsabilidad al MRTA. Pero una responsabilidad grande, que si tú lees el prefacio de Salomón Lerner y no encuentras una coma del MRTA, ¿cuál es el objetivo? ¿Y por qué? Y uno diría, ¿por qué? Porque Carlos Iván de Vigori, Tapia y otros habían sido compañeros de ruta de los del MRTA, que era una Mm, decisión también del MIR. MIR ujú, tuvo varias decisiones. Eran ujú, compañeros, después se presentaron como demócratas, pero esa es la verdad. Había simpatía entre ellos. ¿Y cuál es en qué se tradujo eso finalmente? Acordémonos, por favor. Anulación de todos los juicios a los miembros de terroristas. Ningún cabecilla del MRTA, varios tenían condena a cadena perpetua. Uno, ninguno obtuvo tal. A diferencia del Sendero mm, Luminoso, que sí ya hubiera sido el colmo, ¿no? eso, Pero Olay está por claro, salir. Peter Cárdenas ya salió acuérdate hace que, tiempo y claro, acuérdate que Sendero Luminoso, asesinó a sangre fría al general López Albújar, al hijo claro, del gran escritor, defensa, lo claro, asesinó. En Estados Unidos ese tipo se hubiera ido a la silla eléctrica sí, y acá está libre, feliz de la ujú, vida, ¿no? sí, Eso, ¿por qué? Eso no fue gratis, porque, porque la estrategia fue, vamos a desmontar todo esto, vamos a decir que ha habido abusos, que esta justicia sin rostro, ¿verdad?
para que esta gente pueda salir libre, estos compañeros nuestros, en determinado momento, cuando se den las circunstancias, puedan salir libres. Y en eso ha Por eso, Juan sido Carlos, cómplice el Poder Judicial, porque el Poder Judicial no pues, condenó a cadena perpetua ni a Polay, ni a Peter Cárdenas, ni a Rincón, ni a ninguno de estos miserables, a estos asesinos. Ellos son cómplices también. no tendrías esta falta de información de los files oficiales de las Fuerzas Armadas porque las guardan y las pueden desclasificar cuando ya no exista nadie, ni un responsable, ni siquiera de tercera generación a cargo de nada. Segundo, obviarías este gran sesgo político que tuvo. Tercero, los integrantes no serían esta gente que prácticamente eran los enemigos de las Fuerzas Armadas que estuvieron a cargo de buscar la verdad, o sea, de una verdad incompleta. Y cuarto, no reconciliaste a nadie, o sea, no lograste nada, solamente los objetivos que tú acabas de explicar, que muy bien, en las cuales liberaste a terroristas y los libraste de toda culpa, de repente ese era el objetivo de esta Comisión de la Verdad, y agarraste a un mar Por lo de menos al tontos MRTA. que exigieron y contribuyeron a esto, ¿no? Y lo que más, insisto, consecuencias trajo fue todas estas acciones posteriores legales, de reglamentos nuevos para las Fuerzas Armadas, que lo único que han hecho es minar la seguridad del Perú que hoy vivimos. La Exactamente. realidad de la seguridad que tenemos con estos problemas que tenemos hoy en día son producto y nacen luego de esta Comisión de la Verdad. Entonces, esto lo tiene que saber la gente, porque todo el mundo dice, ¿cuándo el Perú cambió? ¿Por qué se volvió así? Este es un origen y esta es una explicación. Les Porque guste o no, ese es es el, nuestra humilde opinión. ese es el fundamento, este documento de la Comisión de Verdad es la base ideológica de esta izquierda cosmopolita que no tiene partido, por lo tanto no tiene un tema ideológico, no entras a una web, entra el partido político, esta explicación, digamos, su mochila ideológica. Acá no, esto es la Biblia. Esta es la Biblia de Ujú. esta gente. Y esta Biblia se convirtió en una suerte, mejor dicho, hicieron un tribunal de la Inquisición, porque todo aquel que lo criticaba o se oponía, pues era un hereje. Y había que mandarlo a la hoguera. Y así fue. Entonces, hoy en día, lo que hemos pedido en un artículo también recientemente es que el Estado peruano y el Congreso tengan los pantalones que no siempre abundan en nuestros países, saque una ley en la cual desvincule al Estado peruano de esa, de esa, de ese informe de comisión de verdad. Y todo, si se ha sido en juicios empleado como documento probatorio Queda o, anulado. o que ha servido para que una fiscalía haga toda una, no soy abogado, pero hay que hacer toda una explicación, todo eso quede anulado. Porque un ¿Sí? documento con un sesgo ideológico evidente no puede servir, no puede estar en ninguna página de una acusación contra un miembro de la Fuerza Armada Policial que luchó contra el terrorismo, cuando este documento le está diciendo que igual él se portó igual que Sendero Luminoso y que tiene una Sí. connotación política. Eso Y tiene que esa, solucionarse con sí, una ley. así es. Y Juan Carlos, eso tiene que ser base para poder enfrentar la inseguridad en el Perú. O sea, si queremos realmente hacer un trabajo serio, tenemos que empezar por ahí. Porque esa es la madre de tantas desgracias de reglamentos y leyes que lo único que han logrado es que hoy en día un policía no puede hacer nada. Y que va desarmado a, Mete un a, balazo, le cae a alguien, muere y el tipo se va preso. Inmediatamente. Y hay una ley que encima lo defiende, lo protege. Entonces, la solución a eso es toda intervención militar en una zona que sea declarada de emergencia o lo que fuere. Si hay un hecho de armas por lo cual implica un muerto que sea, el que tiene que actuar es el fiscal. Y si sí, no entendemos eso como sociedad y permitimos que la izquierda caviar, la izquierda cosmopolita, siga rasgándose las vestiduras y impidiendo esas cosas, pues yo los entonces conozco. seguiremos lamentándonos y lloriqueando Sí, los así es. próximos 30 años cuando estos Sí, delincuentes sigan haciendo lo que les da la gana. así es. Y yo los conozco en Porque nuestras familias de izquierda. las soluciones son posibles.
No Así es, necesitamos somos a simples. Einstein. No Así es, necesitamos no, que no, no. unos despistados que dicen no hay que traerlo a Montesinos. No, no es tanto Juan así Carlos, como lo pintan. No es sí, tanto Juan Carlos, así. nuevamente Firmeza para y un dirigirnos a poco de nuestra, inteligencia, nada más. para dirigirnos a nuestra tribuna de nuestros amigos de izquierda que son ávidos escuchas de nuestro podcast, eh, no podemos permitir que esto siga sin saberse, que los resultados de esta comisión sigan tomándose como un ejemplo y la verdad para un Estado, porque ya lo hemos analizado que no es una verdad. Entonces, hay que corregirlo. Juan Carlos, vence el tiempo, este podcast máximo de media hora, porque si no, se demora mucho. Claro. Estaremos en los siguientes episodios, no se los pierdan. Juan Carlos, que tengas unas muy buenas noches. Tus últimas palabras para despedirnos de este Sí, yo episodio número 16. te agradezco. Bueno, nuevamente, somos oficiales de las Fuerzas Armadas que hemos entregado nuestra vida, a lo mejor nuestros años a servir al país. Sabemos de lo que se implica esto. Estamos entrenados, hemos sido entrenados para enfrentar momentos y situaciones difíciles de riesgo de la vida, y los que les tocó en su momento ese llamado y esa mano al hombro de la patria, ahora te toca a ti ir a morir, a ser asesinado o morir combatiendo, es algo que nos enorgullece, entristece por un lado y nos orgullece, y tenemos que ser consecuentes. A veces algunos que visten el uniforme también en actividad de retiro se olvidan de eso, se olvidan de que todo nosotros no podemos aceptar, tener un pie en el LUM, conversar con esta gente o tratar de, no, vamos a hacer un nuevo informe con los amigos de la comisión. No, no, no podemos aceptar la media tinta. Hay que ser claros al rechazar las cosas. Rechazar el informe de la Comisión de la Verdad, rechazar el lugar de la memoria, el ojo que llora y tanta cosa. Rechazarlo. No, yo también participo acá, dame un espacio a mí para yo decir mi verdad. No, mi verdad la digo en otro sitio, pero no en el templo del enemigo. No en Efectivamente. el templo, no en el templo del del pagano, Sí. no en la casa del enemigo. Así es, Juan Carlos. Muchas gracias y bueno, seguimos en la próxima. Espero que este podcast les sirva mucho a los jóvenes oficiales que de repente están en el curso de Comando Estado Mayor o en el curso básico de Estado Mayor, en el cual tengan una opinión de un par de oficiales que pintan un poco de canas, en los cuales no podemos aceptar. Esto no se trata de tolerancia, esto se trata de la verdad. Y uno tiene que basarse siempre en la verdad. Y ya hemos probado y analizado que esta comisión no es de verdad. Bueno, Juan Carlos, este episodio, que tengas una muy buena noche y nos vemos en el episodio número 17, que ya lo vamos a anunciar. Nos vemos.